Bueno, gente de quinto año, vamos a seguir con el tema de los logaritmos, la operación de logaritmación. Creo que va a ser el último video del tema, donde desarrollamos la parte teórica. Bueno, vamos a seguir con las propiedades de los logaritmos y las demostraciones de las mismas. En principio vamos a ver dos propiedades muy simples y básicas que tendría que haberlas dicho al principio, pero no las dije en su momento. Una primera propiedad es esta. El logaritmo de la unidad en cualquier base siempre es 0. ¿Por qué? Y bueno, porque a la 0 siempre es 1. Recordemos que la definición de logaritmo dice, vamos a ponerlo así porque es mejor. Dice que el resultado del logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base del logaritmo para que dé el argumento del logaritmo. Esta definición de logaritmo es la que estamos aplicando en esta primera propiedad. Dado que toda cosa elevado a la 0 da igual a 1, entonces el logaritmo en base, cualquier base, digamos, de 1 siempre es 0. Segunda propiedad, muy parecida a esta, es esta propiedad, perdón, donde base y argumento son lo mismo, siempre es igual a 1. ¿A qué se debe esto? Bueno, también, dada la definición de logaritmo, dado que esta base elevado a este exponente da este argumento. Toda cosa elevada a lo 1 es igual a sí misma. De ahí deriva esta otra propiedad. Bueno, una tercera propiedad muy importante es la que vamos a deducir ahora. Supongamos que yo digo esto, que es una verdad absoluta, matemáticamente es totalmente correcta, toda cosa es igual a sí misma, el principio de identidad, pero si aplicamos la definición de logaritmo, notemos que esta base, esto implica lo siguiente, que esta base, miren, compárenlo acá, la base en este caso es A, elevado al resultado del logaritmo, que sería C, lo que llamen esta fórmula, pero acá lo llamo así, elevado a un exponente que es el logaritmo en base A de B, donde la base del logaritmo coincide con la base de la potencia. Noten que esto es una potencia, donde esta es la base y este es el exponente. Tiene que ser igual a B. Esta es una propiedad muy interesante. O sea, una potencia en donde la base es un número y el exponente es un logaritmo cuya base es el mismo número de la base de la potencia, termina siendo igual al argumento del logaritmo. Es una propiedad importante. Bueno, otra propiedad importante es lo que vamos a llamar cambio de base. Cambio de base. ¿En qué consiste el cambio de base? Bueno, yo voy a calcular o intentar calcular esto. Logaritmo en base A de B. Un logaritmo cualquiera, digamos. Pero, aplicando esta propiedad a este elemento B, que es este argumento de este logaritmo, yo le podría dar esta forma, miren. Podría escribirlo como una base cualquiera elevada a un logaritmo con la misma base que yo pongo ahí de B, que es el resultado este. Fíjense que estoy aplicando la fórmula esa, obviamente con cambio de letras, pero el espíritu de la fórmula se está respetando. Y ahí yo tengo la libertad de poner la base que yo quiera. Y voy a poner un número cualquiera. C, que no necesariamente es ni A ni B. Puede ser A o B, pero yo quiero que tenga libertad esta fórmula. Entonces yo acá tengo el logaritmo de una potencia. Y por una de las propiedades que vimos antes, el logaritmo de una potencia es el exponente, que es esto,
miren cómo lo copio tal cual, por el logaritmo de la base, que es C. Bueno, esta propiedad es muy importante, se llama cambio de base. Yo les voy a dar otro formato. Miren, lo voy a escribir de esta manera para que tomen, vea este producto que quedó ahí. Esta es la propiedad de cambio de base, pero lo voy a escribir de otra forma. Lo voy a escribir invirtiendo los factores para que tomen conciencia de una cosa que es muy importante. Ahí está, ahí escribí lo mismo, nada más que invirtiendo la multiplicación. Fíjense cómo este módulo, ¿ven? O sea, es el producto, un logaritmo, termina siendo el producto de dos logaritmos, en donde el argumento de uno de los logaritmos coincide con la base del otro logaritmo. Y este módulo ustedes lo podrían omitir, digamos, y fíjense cómo queda lo mismo que la expresión original. ¿Ven? Si yo lo tacho eso. O sea, es como que se engancharan. Y puedo seguir agregando factores. Por ejemplo, acá podría agregar otros factores más. Mientras respete eso, de que el factor que agregue tenga, sea un logaritmo y la base coincida con el argumento del logaritmo anterior. Bueno, esta propiedad se llama cambio de base, que lo podemos escribir de esta forma o así, miren. Voy a despejar esto. Entonces este logaritmo queda dividido por este. Miren cómo también esta es la forma usual en que se usa el cambio de base. Es decir, un logaritmo termina siendo siempre un cociente de otros dos logaritmos donde, fíjense, como el argumento original queda como argumento, la base original queda como argumento. Y acá tenemos la libertad de poner la base que se nos ocurra mientras sea la misma esta que esta. Bueno, y la última propiedad que les voy a demostrar es esta propiedad. Voy a empezar calculando más o menos algo parecido a lo que pasó recién. Una potencia cuya base es un número y cuyo exponente es un logaritmo. Fíjense cómo, en virtud de esta propiedad que hemos visto recién, de esta, en vez de ponerlo así, yo podría ponerlo de esta manera, miren. Así, ¿ven? O sea, BC, como acá, como paso acá, ¿ven? A y B están en los extremos, en las puntas. Y en el medio puse un argumento y el mismo número como base de otro logaritmo que se multiplica. ¿Sí? Entonces ahí, noten cómo podríamos este factor subirlo como exponente de esta C, dada una propiedad que vimos antes, que el logaritmo de la potencia es el exponente por el logaritmo de la base. A ver, B de A. Eso es lo que estoy escribiendo. Está correcto. Fíjense, esto es una potencia cuyo exponente, yo lo puedo poner ahí como exponente o ponerlo delante como factor del logaritmo este. ¿Ven? Logaritmo en base A de C, que es la misma base. Y en base a esta propiedad, fíjense, si la base es el mismo número, la base de la potencia es el mismo número que la base del logaritmo, se puede omitir esta parte y queda esto como que baja ahí, ¿no? Es como que se eliminara esto con esto. ¿Sí? Y bueno, y acá está pasando lo mismo, ¿ven? Esto se eliminara con esto y queda C a la logaritmo en base B de A. ¿Sí? O sea, vamos a limpiar un poco esto. Vamos a limpiar, fíjense, para que quede limpia la propiedad que hemos demostrado, que es muy interesante y tiene mucha utilidad en matemática teórica esta. Esto es, ¿ven? Miren, es como que esto se mantiene
el mismo lugar, y esto se puede invertir. Ojo que acá tengo dos potencias cuyos exponentes son logaritmos y cuyas bases son ciertos números. La base de la potencia con el argumento del logaritmo es como que se pueden invertir y tienen el mismo valor. Bueno, chicos, me despido. Espero que lo hayan entendido bien. Son 5 propiedades lindas que hemos agregado. Esto no tiene nada que ver, obviamente no lo miren. Bueno, me despido con un abrazo virtual a todos y en el próximo video voy a mandar ejercicios para ver si hemos entendido este tema, que es un tema muy importante, el tema de los logaritmos. No es tan difícil. Me interesa mucho estos manejos teóricos que yo he estado haciendo. Fíjense cómo he estado jugando con las matemáticas. La matemática tiene estructura de juego. Bueno, me despido. Fuerte abrazo virtual a todos.